Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es como pluma de escriba muy ágil, muy ligero. Qué privilegio y qué bendición nuevamente estar aquí en el estudio junto a ustedes. Creo que tenemos por delante un tiempo muy especial donde Dios quiere seguir bendiciendo nuestras vidas, fortaleciéndonos en este tiempo de cuarentena en muchos lugares, tiempo de pandemia, tiempo de tantas contradicciones, de idas y venidas. Sin embargo, nosotros estamos firmes. Se diga lo que se diga, se piense lo que se piense desde afuera, porque nosotros estamos edificados sobre la roca eterna, que es el Señor Jesucristo. Claro que estamos viviendo tiempos bien especiales. No me voy a cansar de decir que somos privilegiados de ser protagonistas en estos tiempos. Tiempos donde la maldad sigue aumentando, tiempos donde la iglesia del Señor debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un diablo que no descansa. Yo no quiero ser crítico, pero la iglesia del Señor está muy expuesta y a veces ha dejado que se infiltren dentro del cuerpo, dentro del edificio espiritual me refiero, algunas cuestiones que no vienen precisamente de Dios, no vienen precisamente del lado de la luz, sino más bien de las tinieblas. Por eso es bien importante no tener activado el chip de donde Satanás puede agarrarse. Porque sabemos que desde que el diablo es diablo y desde que la iglesia es iglesia, que el enemigo se ha levantado y permanentemente es como que hay una acechanza constante contra el pueblo de Dios. El tema es, ¿cuál es nuestra actitud? Es interesante que un día el Señor Jesucristo, hablándoles a los discípulos, les dijo, miren, les voy a hablar esto ahora para que cuando suceda, crean y recuerden que yo se los advertí. Viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Juan capítulo 14, versículo 29, versículo 30. ¿Por qué el Señor Jesús pudo decir eso? Porque Él no tenía activado el chip que le permitía al enemigo tomar ventaja. Voy a buscártelo como dice y luego entramos en el tema, aunque esto creo que es bien importante también. Marcos capítulo 14, permítanme buscar, en el versículo 29, primero el Señor les dice lo siguiente. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. El Señor se estaba anticipando. El Señor se anticipa a ciertos hechos. Y quiero hablar algo relacionado a esto, porque gracias a Dios tenemos la palabra del Señor que se anticipa aún a los tiempos que estamos viviendo, a las cosas que nos están diciendo. Pero aquí el Señor les dice esto que les dije antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y el versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque no tenía Satanás de dónde atraparlo, no tenía cómo agarrarlo, como que no tenía pista de aterrizaje para que el diablo con sus secuaces aterrice en los pensamientos, en la mente, en la vida del Señor Jesucristo. Claro que tentar lo tentaba, tentar lo tentó. Sin embargo, el Señor no tenía el chip y por eso es importante, y quiero recordarles a los que nos están viendo, que el diablo no tiene potestad sobre nosotros. Me toca ministrar en algunas ocasiones situaciones donde algunos parece que viven pendientes de algún mal, de alguna injuria, de algún trabajo que les pueden hacer en contra. No hay posibilidad, el diablo no puede.
Cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios, no podía. Los iba a maldecir y les salía una bendición. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en orden y él mismo dijo, me doy cuenta, dijo con otras palabras, pero contra Israel reconozco que no hay agüero, no hay agorero, no hay mal que prevalezca porque son el pueblo de Dios y están en el orden de Dios. Entonces, amados, antes de entrar al tema, recordad que el peor enemigo nuestro no es ni siquiera el diablo, podemos ser nosotros mismos. Entonces, este es un tiempo especial para que nos metamos en los asuntos del Señor. Y más en estos tiempos postreros. El Señor nos habla de las señales de los últimos tiempos. Yo sinceramente, me siento un privilegiado de que nos toca vivir tiempos donde la palabra es tan clara y ser de alguna manera, no sé qué palabra usar, ser los protagonistas de un tiempo donde se están dando una serie de secuencias. Por ejemplo, días atrás se ha firmado un tratado de paz histórico entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver? Yo quiero que me resuelva, no llego a fin de mes, quiero que me hable de eso. Bueno, después vamos a orar por eso. Pero esto que te estoy diciendo es algo fundamental, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, déjenme hablar algo, esto tiene que ver con los tiempos finales, tiene que ver con escatología. Sé que a muchos les gusta que hablemos de esto y a mí sinceramente me apasiona. Pero ¿por qué creo que es un tema tan importante? Fíjate, en el año 1979 se firma un tratado de paz histórico entre Israel y Egipto. Es más, eso le costó la vida a quien era el primer ministro de Egipto, Anwar el-Sadat, se llamaba ese hombre. Los fundamentalistas musulmanes lo mataron, no estuvieron de acuerdo. Eso fue en el año 1979, un tratado muy especial, se firmó en Estados Unidos en un lugar llamado Camp David. Luego en el año 1994 se firma un tratado de paz de Israel con Jordania. Qué impresionante, porque eso le costó la vida a quien había sido el primer ministro de Israel, llamado Yitzhak Rabin. Los fundamentalistas judíos, que no estuvieron de acuerdo, lo mataron. Días atrás se ha firmado un tratado de paz histórico. ¿Por qué digo histórico? ¿Y por qué les estoy hablando esto? Aunque en realidad quería seguir con un tema que tiene que ver con el oído, con lo que oímos, pero creo que esto tiene que ver también, porque es importante en medio de tantas noticias de infectados, de pandemias, de muertos, también abrir el oído a lo que está sucediendo, de alguna manera en el reloj de Dios, en los tiempos de Dios. Cuando digo que este es un tratado de paz histórico, tal vez si lo... Voy a intentar graficarlo, tal vez de esta manera se va a entender un poco más. Porque yo creo que estamos viviendo los tiempos donde dice en Primera de Tesalonicenses, luego lo vamos a buscar, capítulo 5, donde dice cuando digan paz y seguridad. Pero vamos a ver que en el original dice cuando estén diciendo paz, cuando se sientan seguros, tengan cuidado. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Supongamos, imaginemos, usted ayúdeme en esto, sea benévolo conmigo, y supongamos que esto es Israel, una cosa así. Acá al oeste está el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. Ahí está.
Aquí arriba, bueno, aquí está Siria, un enemigo acérrimo de Israel. Aquí está el Líbano, por ahí está el Líbano, pero en el límite norte de Israel con Siria hay un lugar aquí que le pertenece a Israel, lo ha tomado Israel y se llama los Altos del Golán, las alturas del Golán. Esta es una montaña alta donde Israel ahí está asentado. Entonces, de alguna manera, de este lado Israel está seguro en el norte. Más arriba está Turquía por aquí. Si seguiríamos levantándonos, está Rusia, con todo lo que habla Apocalipsis y el libro de Ezequiel, que va a suceder con los ejércitos que vienen del norte y del oriente. Pero para no extendernos demasiado, aquí tenemos Siria. Aquí al costado, en la parte este, está Jordania. Jordania. En el sur está Egipto. Les decía que en el año 1979 se firmó un tratado de paz, el primero de Israel con un país musulmán. Esto fue histórico, porque en el sur, aquí está África, en el sur de Israel le quedan las fronteras de alguna manera protegidas, cuidadas. Pero en el año 1994, se firma con Jordania un tratado de paz. Entonces, lo que sería el noreste queda cubierto. En el este está el mar Mediterráneo. Israel tiene sus buques, tiene sus defensas aquí. En el norte tiene los Altos del Golán. En el sur firma un tratado de paz. Ya hace varios años, aquí está en el 1979. En 1994 se firma el tratado con Jordania. Le queda una parte aquí que tiene que ver con Arabia, tiene que ver, en definitiva, vamos a simplificar esta historia. Días atrás se firmó un tratado de paz con Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué digo que es histórico? Porque detrás de estos Emiratos entran una cantidad de países, una cantidad de naciones musulmanas. De hecho, días atrás también se habló de que Sudán, que es un país africano pero musulmán, está interesado en hacer la paz con Israel. Algunos dirán, ¿qué es esto? ¿Una clase de geografía? No es una clase de geografía, aunque si nos permite aprender algo, bienvenido sea. Esto tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo, porque te decía antes que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, quiero que me acompañen, quiero mostrarles lo que dice allí. La versión Reina Valera del 60 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esta versión dice cuando digan paz. Si nos quedamos solo con esta versión, esto sería una acción, es un momento, alguien que diga paz y luego pasó. Sin embargo, cuando vamos a los originales y a las diferentes versiones, por ejemplo, yo voy a buscar algunas, la Biblia al día. Vamos a ver cómo dice este versículo 3 en la Biblia al día. Fíjate qué importante y prestemos atención lo que dice aquí. Cuando estén diciendo, no es lo mismo cuando digan paz a cuando estén diciendo, porque cuando estén diciendo es una secuencia, es una serie de secuencias justamente. 1979, 1994, permítanme acá poner 2020, esto ya es una secuencia. Cuando estén, entonces, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar.
Fíjate que esta versión ya no dice cuando digan paz, sino cuando estén diciendo. Les voy a leer una versión más. Por ejemplo, la Biblia de las Américas o la Biblia latinoamericana, permítanme buscar, que esa la estuve leyendo hoy temprano. La Biblia latinoamericana, este mismo versículo dice: cuando todos se sientan en paz y seguridad. Qué interesante como dice esta versión. Cuando todos se sientan en paz. En el sur, como te dije, en el oeste está el mar, en el norte Israel está relativamente seguro porque domina los altos del Golán. En el año 1994, por el lado noreste, la paz con Jordania. Ahora, la paz con Emiratos Árabes Unidos, abarcando la parte este-sur, que de alguna manera tenía libre, con un país musulmán, que detrás de sí están involucrados otros países. Entonces, fíjate cómo dice esta versión: cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima, lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Yo no digo que esto va a ser mañana mismo, aunque podría ser. Pero ¿por qué yo te digo permanentemente que estamos viviendo tiempos que considero son excepcionales? Son gloriosos, son maravillosos. Los profetas que profetizaron acerca de estos tiempos no tenían muy claro acerca de cuándo se estaba hablando. Ellos inquirían, ellos trataban de entender a dónde apuntaban esas profecías. Pero aquí el apóstol Pablo, en esta carta a los tesalonicenses, está diciendo: cuando todos se sientan seguros, cuando estén diciendo, cuando estén hablando. Esto es un proceso, no es una sola vez, no es un solo tratado que dicen llegó la paz. No, cuando estén hablando de paz, de seguridad, que se firman tratados y más adelante otro tratado, luego otro tratado. Entonces aquí nos advierte la palabra. Pero sigamos leyendo. Mirá cómo dice el versículo que sigue, por ejemplo, el versículo 4. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por eso es importante tener en cuenta todo esto. Porque a nosotros, te lo leo de vuelta, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Claro, si nos dejamos bombardear y llenar el oído y la mente y el corazón todo el tiempo por las directivas de la OMS, que un día dice una cosa y otro día dice otra, de la ONU, que los intereses que hay en el medio son terribles, la disputa de poderes, de dinero, de económicos que juegan ahí es terrible. Pero resulta que dice: más vosotros, dice Pablo. Nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Dice el 5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces no podemos estar metidos las 24 horas en las noticias que nos dan los medios, los noticieros, en los que nos dicen incluso de algunos lugares de autoridad, porque tenemos la palabra profética más segura y porque tenemos al alto que gobierna sobre el alto de esta tierra. Y oí como dice el versículo que sigue, el 6. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Que nuestros oídos estén abiertos y estén atentos a lo que nos dice el Señor a través de su palabra, para no dar lugar a que lo que entre a nuestro oído a través de los medios, a través de las malas noticias, genere depresión, desánimo, angustia, como nos toca hablar con tantos hermanos, hijos de Dios, que parecería a veces por las actitudes o por las influencias que están alejándose del Señor. Días atrás hablamos de la importancia de disponer nuestro oído
que de alguna manera es una especie, incluso hice un esquema aquí, del oído como una especie de óvulo. Y depende lo que entra, si el oído, entre comillas, óvulo, le está dando todo el día importancia, está abierto a malas noticias, ¿qué piensan que va a dar a luz? Ahora, cuando nuestro oído, cuando el óvulo oído, lo digo de esta manera para que se entienda y para que lleguemos al momento ese de la concepción, de lo que va a dar a luz. Cuando el oído se deja fecundar, deja ingresar la semilla de la palabra, que no es casualidad que semilla en griego se dice sperma. Cuando es fecundado por la semilla de la palabra de Dios, eso da a luz vida. Quiero mostrarte y quiero leerte, quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 2, versículo 2. Mirá cómo dice este proverbio. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Es decir, el oído sigue siendo el óvulo, pero aquí la semilla es la sabiduría, por lo que dice aquí. Son muchos los pasajes que nos dejan ver que en estos tiempos muchas personas van a tener anhelo de oír, van a tener comezón, dice la palabra, de oír. Quieren oír algo que les dé paz, quieren oír algo que les alivie la lluvia de noticias desalentadoras, de crisis en la economía, de virus que andan dando vueltas, de enfermedades, de catástrofes. Por eso dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 4, fíjate lo que dice aquí, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrir. Así que si me estás sufriendo, teneme paciencia. Ténganme paciencia porque de alguna manera la sana doctrina, tal vez por momentos como que hasta hay que sufrirla. Pero ¿qué produce eso? Produce un oído sano y trae bendición a nuestra vida, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces esto es importante para que no se aparte tu oído de la verdad de Dios. Necesitamos abrir, despertar y preparar nuestro oído para entender los tiempos que estamos viviendo, para que no nos envuelvan todas estas noticias, todas las maquinaciones del lado de la oscuridad y que nosotros estemos firmes, parados sobre la roca. Si seguimos en este mismo Proverbios capítulo 2, unos versículos más abajo, en el versículo 5, por ejemplo, mirá cómo dice, versículo 5. Entonces, Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuándo? Cuando estés atento a la sabiduría de Dios. Cuando tu oído esté abierto a las palabras del Señor. Dice aquí, hallarás el conocimiento de Dios. Yo creo que hallar el conocimiento de Dios es algo glorioso. Pablo decía, todos los pergaminos, todos los títulos, todo lo que soy, lo tengo por basura, con el fin de conocer a Cristo. Lo más importante para mí, decía Pablo, es conocer a Cristo. Entonces, ¿qué te parece si seguimos disponiendo nuestro oído para dar a luz bendición, para dar a luz vida? Quiero leerte algunos, mismo aquí en Proverbios, algunos pasajes. Por ejemplo, mirá cómo dice en Proverbios 4. Vayamos 2 capítulos más adelante. Y por eso, entre paréntesis, yo creo que es importante, respeto a aquellos manuales
o aquellas estrategias que hablan de leer la Biblia en un año, por ejemplo. Pero la realidad es que yo creo que la palabra de Dios la tenemos que leer todos los días, la tenemos que leer siempre. No se trata de leerla solo en un año. ¿Por qué? Porque esto da a luz bendición en nosotros. Fíjate lo que dice Proverbios 4, versículo 22. Este es el fruto, este es lo que produce, la concepción, el resultado. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí se produce un embarazo. Cuando dejamos que nuestro oído sea penetrado por la palabra de Dios, eso da a luz, eso produce un embarazo y termina dando a luz, por lo que dice aquí, medicina a nuestro cuerpo y en realidad a todo nuestro ser. Hay muchas almas que están enfermas, que se sienten en un estado de cárcel, de encierro, que no pueden salir incluso de una enfermedad. Aquí dice, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Recuerdo hace algunos años leyendo un artículo, una conclusión a la que había llegado un doctor alemán y me impactó porque este doctor analizó una serie de pacientes que él trataba, pero resulta que le tocó a él, a su matrimonio y a su familia vivir una situación traumática. Su esposa tuvo cáncer de útero. Él le agarró cáncer de próstata y empezó a investigar. Y él llegó a una serie de conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, ellos hacía unos años se les había muerto su hijo. Le habían dado un tiro en el cuello, terrible lo que pasó. Y ellos todo eso lo guardaron, lo llevaron a su interior, no lo pudieron expresar, no lo hablaron, no lo exteriorizaron, no lo ministraron, se llenaron de todo ese dolor. Este varón, como era doctor y se especializaba en eso, empezó a tratar con algunos de sus pacientes y llegó a la conclusión que muchas de las enfermedades que tenían sus pacientes era porque justamente habían vivido un hecho traumático, algo que los había marcado para mal y no habían podido entregar esa situación. Cuando descubre esto y empieza a tratar con los pacientes, nota una mejoría impresionante. Los cambios fueron maravillosos. Ahora traigamos esto a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está ingresando en nosotros? Porque el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué nos estamos llenando? Y yo creo que esto es bien importante. Si bien estamos en un tiempo donde no podemos reunirnos y tal vez no podemos ministrar como se hacía en las reuniones, es importante que si hay cosas que te están afligiendo, que te están afectando, que te están desanimando, definitivamente las puedas presentar. Ahora mismo, presentarlas delante del Señor. Presentarlas delante de aquel que dijo, cuando estén cargados, cuando estén atormentados, permítanme utilizar o agregar esto, cuando estén trabajados, cuando estén cansados, cuando no tengan a dónde llevar su problema, vengan a mí. Si yo les he dicho que mi carga es ligera, mi yugo es fácil, ¿para qué van a estar cargando esas mochilas que no les corresponde y para qué se van a seguir dañando ustedes mismos? Entonces, varón que me estás oyendo, mujer, joven, adolescente, niño, tal vez, ¿por qué no? Algún niño que esté oyendo. Este es el momento para abrir nuestro oído, así como lo estás haciendo, a los asuntos del Señor, a las palabras de Dios. Y eso va a dar a luz vida y va a ser medicina a todo nuestro ser.
Le damos gracias al Señor por este tiempo. Nos volvemos a encontrar pronto en un próximo programa. Te esperamos y que Dios te bendiga.